Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, ya hace unos cuantos días que terminó mi pelea y bueno, estaba esperando a que mi reino sacase pues las contribuciones, que es un vídeo que me habéis pedido bastante. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar lo que viene a ser referente al kill points, muertes y demás que he conseguido en este KVK, y también un poquito referencia a la contribución que he hecho por parte de las cuentas granja, que bueno, yo creo que es algo también bastante importante. Y bueno, como sabéis, hace ya bastantes días terminó lo que viene a ser la pelea en Tierras del Rey. Ahora ya estamos aún en KVK, pero básicamente pues son los momentos de invasión, ¿no? Hace ya unos días que tomaron lo que viene a ser la zona 4 y ahora mismo estamos en la última zona segura, que viene a ser la zona 5, pero que tampoco nos queda demasiado tiempo porque en 1 hora y 18 minutos pues nos invadirían y bueno, entrarían aquí, que sería la última zona segura, con lo cual se acabaría nuestro KVK porque no merece la pena pelear más. Todavía quedan 6 días y 8 horas del KVK, con lo cual para enseñar la retrospectiva del KVK y lo que ha hecho en total mi reino y demás, comparado con los otros reinos, incluso los bárbaros, que ya os digo es poca cosa y demás, y las unidades que he curado, pues faltan todavía unos cuantos días y bueno, no os lo puedo enseñar en este vídeo, pero os enseñaré la contribución que ha sacado mi reino, vamos, los métodos que ha utilizado mi reino para obtenerlas y bueno, también tenemos una contribución, digamos, parcial, ¿no? Que os enseñaré al final, en la que se dividen pues nuestros objetivos o la contribución que hemos ido haciendo pues en los diferentes objetivos que ha querido ir haciendo el reino, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que lo que viene a ser los kill points no son exactamente los mismos que los que ponen en la página que ha sacado mi reino, porque yo creo que de donde sacaban los datos no está exactamente actualizado al momento de la fecha que tú quieres. Entonces ellos dijeron, a partir de esta hora se corta la contribución, pero en realidad los datos no estaban exactamente actualizados en ese momento, porque habría que esperar, yo creo que algunas horas o algo así, con lo cual hay una diferencia de unos 100-150 millones de kill points, más o menos la pelea del último día para todos, pero bueno, no hemos hecho tampoco mayor problema. Aquí os estoy enseñando la contribución, ¿vale? Y bueno, aquí podréis ver pues lo que viene a ser digamos, el objetivo que esperaba de mí mi reino, ¿vale? Yo empecé con 74,8 millones de poder, lo cual creo que es un poquito bajo. Normalmente yo he empezado con más poder y para el próximo KVK me gustaría estar cerca de los 80 millones de poder, básicamente para poder pelear durante más tiempo con las T5. Los kill points que yo tenía que hacer eran como unos 300 millones de kill points, que yo creo que es bastante fácil de llegar a esto, incluso yo diría que es bajo, pero bueno, creo que está pues bueno, asequible, ¿no? Y más ahora que vamos a quedarnos sin semilla A. Lo que tenía que perder de poder en la cuenta principal, ¿vale? Eran como 9,3 millones de poder, lo cual está bien, suponiendo que yo tengo bastante T4, entonces tendría que matarme bastantes tropas. Y bueno, aquí las muertes, si os estaréis fijando, no están exactamente iguales a lo que viene a ser el poder que tenemos que perder. Y esto es básicamente a que tenemos un requisito que incluye 2 millones de tropas muertas por parte de las cuentas granja. Entonces, pues bueno, están aquí, digamos que añadidas, y es por eso que es como más alto el número de muertes que tenemos que tener en total, porque bueno, te lo añaden por si hay gente que no tiene cuentas granja que no utilice, esas 2 millones de muertes los tiene que hacer también en la cuenta principal, y da igual si sean pues T5 o T4, ¿vale? Esto sería la contribución que tendría que tener esperada, y bueno, como no se ve entero, pues tengo que tener un poquito de cuidado para poderlo enseñar bien. Bueno, aquí, ¿vale? Aquí la contribución o los puntos y demás que tendría que obtener en mi cuenta principal serían 1,1. Estos son temas de la contribución y demás, que no es bastante, pues, digamos, importante. Y luego aquí es lo que tendríamos que obtener por parte de las granjas, ¿vale? Que es referente a esos 2 millones de muertos que ya os he hablado. Por aquí no es tampoco demasiado interesante. Y bueno, aquí vamos a las estadísticas, digamos, iniciales o de zona 4, ¿vale? Que bueno, aquí estaréis viendo, ya tenía un poquito más de poder, y es que pues en el pre-KVK
y en los primeros días intenté hacer pues la mayor cantidad de misiones de entrenamiento para subir un poquito más ese poder. Entonces, pues bueno, como estaréis viendo, aumenté un poquito más de 1,5 millones de poder. En cuanto a los kill points con los que empecé, fueron 5,6 billones de kill points. Y bueno, aquí desglosado en cuanto a T4 y T5 y las muertes que tenía, que eran pues 23,8 millones de muertos. Si ahora avanzamos un poquito a las estadísticas con las que he terminado el KVK, como podéis ver, fueron 66 millones de poder y en kill points pone 6,665 billones de kill points. Ya os enseñaré al final que esto no es exactamente así. He tenido un poquito más de kill point, como os he dicho al inicio, pero bueno, tiene que ser por temas de donde recogen los datos y demás. En cuanto a T5 kills, pues están bastante más altas. Esto me sorprende bastante porque no creo que tenga mucho sentido, ya que básicamente el reino únicamente ha peleado con T5, con lo cual yo no sé si esto es exactamente las T4 o es que han mezclado, porque si volvemos aquí antes estaban pues lo que viene a ser las T4 estaban antes que las T5, con lo cual yo en esta zona me espero que está cambiado y que las T5 en realidad son T4 o algo así, porque si no, no tendría tampoco mucho sentido. Y bueno, en cuanto a muertes, pues hemos subido a 26 millones con 3 de muertos, lo cual creo que para ser free to play está bastante bien. En cuanto al poder de la cuenta principal, he perdido como unos 10 millones de poder. Esto es como en referencia a la zona 4, digamos. Así que bueno, creo que está bastante bien. Sí que podría haber tenido un poquito más, pero bueno, tampoco ha habido tanta pelea en Kingsland como yo me esperaba, entonces me da el tiempo para conseguir mis muertes ahí y poquita cosa más. Aquí si seguimos pues viendo, dice aquí que kill points totales he tenido 1,23 billones de kill points, lo cual pues bueno, yo me esperaba un poquito más. De hecho yo tenía pensado, como dije, mínimo hacer 1,5 billones, intentar llegar en 2 KVKs a 7 billones de kill points, lo cual creo que va a ser un poquito complicado. A 10 billones de kill points y este KVK haber llegado mínimo a 7 billones o 7 billones y medio de kill points, lo cual pues bueno, con la poca pelea que ha habido en Kingsland, que yo me esperaba bastante más, no se ha podido hacer otra cosa. Y bueno, en cuanto a muertes en la cuenta principal, he obtenido 1,5 millones de muertes. Y yo creo que está pues bastante bien para lo que se ha podido conseguir en Kingsland, porque en las primeras zonas querían que peleásemos más por parte de nuestras cuentas granja que por la cuenta principal. Entonces, pues bueno, de ahí que las muertes en la cuenta principal sean un poquito más bajas. En cuanto al porcentaje de kill points, pues como estáis viendo he hecho el triple de lo que se esperaba, más del triple. Y en cuanto a muertes, dice aquí que estoy un poquito por debajo del 100%. Esto no es exactamente así, sino que el porcentaje que teníamos que hacer en nuestra cuenta principal era el 60%, ¿vale? El resto, desde el 60 al 100%, son esos 2 millones de muertos que, pues bueno, en referencia a la cantidad que tendría que hacer si todo fuese T5, pues hay bastante diferencia. De hecho, es que por eso está por debajo del 100% lo que viene a ser las muertes en la cuenta principal, ¿vale? Pero eso pasa con absolutamente todos los que hemos utilizado cuentas para reforzar, cuentas granja para reforzar. Aquí si adelantamos un poquito más y vamos a lo que viene a ser los puntos que ha dado mi cuenta principal, pues como estaréis viendo son 800 millones, no sé exactamente esto qué significa, la verdad, sí que es como un diferente valor a las T4 y a las T5, pero bueno, luego se las enseñaré un poquito. Y como estaréis viendo, los puntos de muerte que tuve en mis cuentas granja son más del doble que en mi cuenta principal, y es que tuve más de 7,2 millones de muertos por parte de las cuentas granja. Simplemente tendréis que coger este número de por aquí, me parece, y dividirle, no sé si es entre 525 o una cosa así, para que salgan las muertes que he tenido. Y bueno, ahora esto ya creo que no se estaría viendo. Voy a moveros un poquito lo que viene a ser la imagen. Y bueno, aquí ya os enseño lo que viene a ser el final del Excel.
Y bueno, aquí estaréis viendo el porcentaje de muertes al final en la cuenta principal ha sido de 72% y en total los puntos de muerte totales, la contribución ha sido de un 222%, que es más del doble de lo que esperaban que obtuviese entre la cuenta principal y las cuentas de granja, ¿vale? Si vamos por aquí al total de la contribución de puntos ha sido como 3 billones con 6, no sé exactamente qué es esto, y bueno, en total la contribución total 250% casi, pues más del doble de lo que esperaban. Con estos puntos de contribución me ha dado para situarme en el rango 25 de mi reino, que bueno, pues para ser free to play y habernos enfrentado a un reino que tenía la tecnología totalmente maxeada, creo que está pues bastante bien. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poquito lo que viene a ser la contribución pues desglosada, ¿no? Lo que ha hecho mi reino así, que se ve bastante guay. Y bueno, me ha gustado esta forma de enseñarlo. Pero como digo, aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo. Con los kill points faltan como unos 150 millones de kill points de sumar. Y bueno, las muertes sí que están exactamente, pues digamos, puestas. Aunque están puestas, bueno, esta es lo que viene a ser el objetivo y aquí arriba es lo que he conseguido, ¿vale? Y bueno, aquí está hecho sin añadir las cuentas granja, de hecho por eso es que bueno, no os voy a enseñar las del reino entero, porque creo que no tengo permiso para ello, pero si os fijáis, pues bueno, todos estamos por debajo del 100%, por eso que os digo de los 2 millones de muertos que necesitamos en las cuentas granja. Y bueno, si vamos aquí bajando un poquito más, aparece un gráfico que está bastante interesante y aquí pues nos enseña, que sí que se está viendo bien, nos enseña lo que viene a ser las muertes o los kill points, mejor dicho, que hemos estado consiguiendo pues de forma acumulada a lo largo de todo el KVK. Como podéis estar viendo, en el primer día de pelea conseguí 200 millones de kill points, lo cual está bastante bien, y luego ya entre el segundo y el tercer día, que solo lo recogieron parece ser al final del tercer día, pues ya casi fueron otros 200 millones, en total ya tenía pues hecha la contribución en los 3 primeros días de la pelea de zona 4, vamos, de zona 5, de pasos 4. Lo cual, pues bueno, para que os hagáis una idea es como que lo asequible que es conseguir esto incluso si eres free to play. Y bueno, todo lo demás pues es un poquito pues el resto de pelea en pasos 4, que bueno, se alargó bastante como estuvisteis viendo, aunque pues yo utilicé más que nada las cuentas granja en esta parte. Luego en la primera pelea de altar, que me gustó muchísimo, estuvo bastante pues equilibrada, ¿no? Bueno, es el tercer altar, pero yo creo que es la suma de los altares o algo así. Estuvo muy equilibrado el primer altar, o pues al final lo terminamos nosotros tomando, pero bueno, hubo muchísima pelea en ese altar, no como en los siguientes que ya pues solo pillaba bien para uno de los dos reinos y no hubo pues demasiada pelea, digamos. Aquí también estáis viendo lo que viene a ser paso 7, que bueno, paso 7 volvió a pasar lo mismo, hubo muy poca pelea en campo abierto y básicamente fue utilizar las cuentas granja, que por eso fue otro de los motivos por los que no hice directo, pero ya os lo expliqué en un vídeo anterior. Y bueno, en Kingsland hice el primer día pues 150 millones más o menos de kill points y luego otros 100 millones después. El tercer día volví a hacer otros 100 millones y la verdad es que aquí se agotó bastante la pelea en campo abierto. Básicamente era reforzar y hacer pues nuestros muertos y demás en cuanto a rallies y guarnición, porque pues bueno, el campamento de agua solo quería kills en campo abierto cuando ellos tenían la superioridad o de forma un poquito rata y bueno, después lo que viene a ser pues nosotros cuando nos empezamos a enfrentar porque venía el reino 2429 a por nosotros, pues bueno, básicamente no podíamos hacer mucho y bueno, era pues, esconderte un poquito en ciudades, pelear cuando alguno se quedaba más atrás o cuando su bola estaba un poquito más partida, ¿no? Para que podamos tener pues esa igualdad en campo abierto, pero como digo era bastante desequilibrado por parte de este reino. Y bueno, por aquí pues si queréis ver un poquito más lo que viene a ser los datos parciales, pues aquí están recogidos lo que viene a ser el poder que tenía y los kill points que he ido teniendo a lo largo del todo el KVK y los muertos, ¿vale? Y bueno, ahora ya si lo ocultamos y pues volvemos a lo que viene a ser el juego, os voy a enseñar un poquito cómo está mi perfil actualmente,
aunque si habéis echado una ojeada pues lo podéis ver. Si os fijáis, aquí yo tengo ahora mismo 68 millones de poder, porque ya he ido curando el hospital, he ido entrenando más tropas. Y bueno, en cuanto veis a los kill points finales, tengo 6,760, que son más de 150 millones con respecto a lo que está tomado como kill points finales. Y bueno, lo que os decía de puntos de muerte entre T4 y D5, lo que os digo de que está al revés, puesto en la última zona. Simplemente es el título, pero bueno. Para que os hagáis una idea, tengo bastantes más kills de T5 que de T4 y bueno, espero que esto se vaya subiendo básicamente porque si os fijáis casi todos mis kill points está dado por parte de las T5. Hay una tremenda diferencia lo que viene a ser los kill points que te da una T4 con respecto a una T5, que si no me equivoco es de 10 kill points cada T4 y 20 kill points cada T5 o una cosa así. Y bueno, ahora vamos a enseñaros un poquito los muertos. Como podéis estar viendo, tengo 1,5 millones, más o menos. Y bueno, creo que está bastante bien pues para ser free to play, tener esta cantidad de muertos. Si lo sumamos a los más de 7 millones que tuve en las cuentas granja, en total he tenido como unos 9 millones de muertos, ¿vale? Que bueno, es muchísima contribución. Ha habido mucha gente, digamos algunos jugadores puntuales, ¿no? Que en vez de utilizar las cuentas de granja ni las principales, simplemente buscaban kills en el campo abierto de la forma un poquito más fácil posible y eso no ayudaba mucho al reino. Y es normal que algunos se tenga que ir, pues, si escucha cualquier cosa o algo. Básicamente es por eso. Y también, pues bueno, queremos limpiar y quedarnos en pues, Semilla A para bajar un poquito de Imperium hasta que vayamos limpiando más y pues reclutando más gente, pues digamos fuerte y demás. Estas son las muertes desglosadas. Como veis he tenido bastante más de infantería, que es debido a la guarnición y básicamente a los rallies, que fueron mayormente de infantería. La caballería no se utilizó tanto, sí que utilizamos algunas banderas de Yantisca con Heraclio, pero tampoco demasiado, y alguno que otro rally de Justiniano, pero no fue tampoco muy importante. Y bueno, los arqueros tampoco les podíamos utilizar mucho porque el reino 2429 pues suarmeaba absolutamente todo, entonces pues era bastante más complicado. Aún así sí que pues al final ya cuando estábamos contra agua pues sí que se pudo utilizar caballería y arqueros, de ahí que bueno, por eso es que he tenido también un poquito de muertes más equilibradas. Y bueno, básicamente esto es todo lo que he hecho por parte de la contribución del KVK. Mi perfil se queda así y bueno, las estadísticas pues como habéis visto en 25 millones de muertos, lo cual está bastante bien, y los kill points pues bueno, así están desglosados. Ya me podréis dejar en los comentarios qué os parece, si creéis que pues bueno, tenía que haber hecho algo más o si creéis que he hecho pues más de lo que se esperaba, que bueno, con respecto al reino es lo que hay, pero como os digo, pues tener contra esta alianza, que no es esta, pero bueno, si vamos por aquí a lo que es la clasificación, pues podéis ver, han bajado muchísimo de poder, no sé si es que están separados o algo, o están bajando poder para la migración. Empezó esta alianza con 21 billones de poder, lo cual haber perdido 6 billones de poder, quiera que no, es como una victoria. Y bueno, si vamos a los kill points y demás, que os les enseño así un poquito rápidos, muertes de la alianza, pues veis un poquito la diferencia que hay de ellos con respecto a nosotros, pero aún así está bastante bien nuestra alianza, que casi estamos llegando pues a 1 trillón de kill points, ¿no? Como reino sí que tenemos lo que es 1 trillón de kill points, de hecho lo pasamos, pero bueno, como alianza estamos bastante cerquita y bueno, ya seguramente que el próximo KVK lo alcancemos. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, lo voy a dejar por aquí. Aquí os he enseñado un poquito la contribución que he hecho. Puedo enseñar las tropas que me han quedado, que básicamente es esto. Y bueno, esto es el asedio que he ido pasando de T3 a T5 y el poco T4 que he ido entrenando. Que bueno, antes de terminar el KVK me llenaré de hospitales y lo mataré todo para reducir mi poder para el siguiente KVK. Y bueno, básicamente es eso. Y en cuanto a aceleradores y recursos y demás, bueno, recursos estoy bastante mal, pero bueno, tengo ya bastante las granjas para lo que es el próximo KVK, y aceleradores me han sobrado más de 1000 días, como podéis estar viendo por aquí. Por eso es que yo me esperaba pues
haber llegado mínimo a los 7,5 billones de kill points o incluso más, porque quería haber gastado pues casi todo esto. Pero bueno, lo tengo para el próximo KVK, que espero que tengamos pelea y que esté más equilibrado que este KVK. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya resultado entretenido el vídeo y que hayáis pues visto un poquito cuáles son mis estadísticas finales de este KVK. Y bueno, dejadme en los comentarios qué os parece, siendo pues free to play y enfrentándome a una pues alianza, ¿no?, con tecnología totalmente maxiada. Esto ha sido todo y nos vemos en los próximos vídeos.